Bien, nos vamos a esta hora a la entrevista de la mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Muchas gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. Hola, Sebastián. Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Gracias por estar en contacto con nosotros, diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional además. Diputada, bueno, partamos con el tema que la involucra directamente, más importante quizás ahí en su partido, y tiene que ver con este apoyo que Mario Desbordes le ha entregado a Álvaro Carter, candidato a la reelección también en su mismo distrito. Usted es la candidata oficial de RN, sin embargo, Mario Desbordes va por la suya y apoya al candidato que lleva el Partido Republicano en ese distrito. Primero, ¿cómo entiende usted esta decisión que ha adoptado Mario Desbordes contraviniendo lo que ha establecido RN? A ver, primero que todo para mí fue muy sorprendente, dado la amistad que yo tengo y el trabajo político que hemos en conjunto. Recordemos que al menos yo me hice cargo en su primaria presidencial. ¿Te acuerdas que él fue una primaria? Sí. En todo mi distrito a hacer la campaña y no precisamente los Carter lo apoyaron. Luego me pidió que fuéramos parte de la misma mesa nacional, también estuve dispuesta a ir con él. Entonces tenía yo una cercanía, por lo mismo fue muy, muy sorprendente. Y cuando uno ve el video, no es un video que está en una reunión y que se lo piden como a la pasada, sino que es algo pensado, premeditado, editado, que tiene toda una puesta de escena en un parque que es muy significativo en la Florida. Entonces, para mí fue muy sorprendente y sobre todo proviniendo de un expresidente de Renovación Nacional que sabe cómo es la institucionalidad. Y además, tú dijiste, yo soy la candidata oficial, yo no soy la candidata oficial, somos 3 los candidatos oficiales de Renovación Nacional que pasamos por el Consejo. Entonces, si él no quería que yo arrastre, y agradezco que sienta que yo puedo arrastrar, porque no tengo ninguna información de que eso sea cierto, hay otro candidato de RN que se llama Hugo Estrella, que también es muy buen candidato, que es un histórico, y también lo podría haber apoyado. Entonces, aquí la pregunta está, hay que hacerse la Mario Desbordes. Diputada, pero usted no a ¿cómo mí, interpreta yo solo eso? tengo sorpresa y soy un poco, no me gusta hacerme como la víctima, pero me llegó un balde de agua fría que yo no estaba esperando. Pero ¿le dolió al final lo que hizo Mario Desbordes? Es que cómo no te va a doler, pues si somos humanos, pues aquí corre sangre también, sobre todo cuando yo soy una persona que a pesar de que muchos no lo han querido apoyar en muchas otras épocas, yo siempre he estado con él, entonces fuimos buenos compañeros aquí también cuando fuimos diputados, entonces fue como súper sorpresivo. Entonces la pregunta, la motivación y todo eso hay que preguntársela a él, porque un expresidente de Renovación Nacional se pasa por encima todo lo que él acordó, prometió cumplir como presidente del partido, y además en Renovación Nacional no hay personas de una categoría 1, categoría 2, categoría 3. O sea, todas ¿Diputada? las personas que no cumplen con estas reglas pasan al Tribunal Supremo. Mario Desbordes ha dicho que el presidente del partido debería ser responsable por llevar una candidata de izquierda a propósito de una de las compañeras de lista suya. ¿Qué le parece esa declaración que hace Mario Desbordes, esa justificación al final para su apoyo a Álvaro Carter? Es que es una mala justificación, porque tenía otra persona en Renovación Nacional a la cual apoyar. Ahora el Consejo votó, decidió, no existió ningún problema, y la verdad que las cosas por las cuales Mario Desbordes dice que ella es octubrista me parece que son bastante ridículas, te lo voy a decir así. Sobre todo un candidato como Mario Desbordes, que fue muy contrario muchas veces cuando fue presidente de Renovación Nacional al presidente Piñera, y donde a mí también muchas veces nos han tachado que somos de izquierda. ¿Ah? Entonces, él sabe lo que es que te pongan ese título cuando uno no es de izquierda. Entonces, no sé, yo creo que no, esto tiene otra cosa, esto tiene una profundidad, una cosa mayor. Justamente él está tratando de atacar no a Jimena Osandón, sino al presidente de la mesa, o sea, al presidente del partido, porque aquí hay un tema que pienso yo que hace relación con las elecciones que vienen en Renovación Nacional. El próximo año hay elecciones, ¿no? Creo que son en marzo, y es lamentable porque esto termina empañando mi candidatura. Hay muchas especulaciones de que Mario Desbordes se cambió de bando, lo cual no es así. Mario Desbordes es una persona que sigue, al igual que yo, apoyando de forma férrea a Evelyn Matei. Entonces, la verdad que no creo, y la persona que se le ocurrió esto, porque esto aquí hay un genio que está detrás, dado todo el performance y la puesta en escena que existió, que no midió las consecuencias, que no es solo contra la candidata Paola Romero, lo cual es absolutamente ridículo considerarla una persona de izquierda, que es una dirigente vecinal que además organizó junto a todos los vecinos la protección de sus barrios en la Florida. Entonces, yo creo que aquí hay algo mucho más profundo que yo
yo solo estoy especulando y que Ujú. Mario debería dar las explicaciones porque esto fue algo gratuito, pero que tiene otra intencionalidad, pero ha tenido ribetes y ha tenido esquilas que han O sea, llegado a lugares donde no deberían haber o llegado. sea, usted interpreta que acá hay una motivación más bien de política interna de RN en la decisión de deporte. Ujú. Me atrevo a afirmarlo, pero claramente, Sebastián, estamos hablando de lo que yo puedo deducir Claro. de la situación porque era absolutamente inusitada. Y cuando veo cuáles son los supuestos mensajes de un octubrista, la verdad que para eso hasta yo soy octubrista también. O sea, nosotros muchas veces alegamos, incluso contra nuestro propio gobierno. Mario fue un fiel defensor mío, incluso cuando yo me la jugué porque se aumentara contra la voluntad del gobierno de Sebastián Piñera el 50% de la pensión básica solidaria, Ujú. y nadie nos tildó de octubristas, ni izquierdistas, ni nada. Entonces, esto tiene otro tipo de motivación. Diputada, estamos con Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional. En ese sentido, usted y los otros dos afectados, que son los candidatos que lleva RN en este distrito, el distrito 12, ¿cómo ve usted la decisión del partido de pasar al Tribunal Supremo a Mario Deporte? ¿Y qué expectativas tiene también de esa instancia, de lo que pueda resolver el Tribunal Supremo sobre el alcalde? Bueno, lo de pasar al Tribunal Supremo es una cosa que está establecida en nuestro estatuto y aquí, como te dije, al que se sale de esta decisión del Consejo General, todos deberían en teoría pasar al Tribunal Supremo, y esto es muy propio de los periodos eleccionarios. Lo que pasa es que Mario Borges es la persona más conocida, pero yo te aseguro que deben haber varias personas que ya están en el Tribunal Supremo. Y Ujú. eso pasa en todos los partidos, pero a mí lo que más me importa, te diría yo, es el efecto que puede tener justamente en todos los candidatos que estamos compitiendo en este minuto, sobre todo en el Distrito 12, porque yo sé que la gente no va a cambiar porque venga Mario Desbordes a decirle a un alcalde de otra comuna que además está recién empezando por quién votar, sobre todo cuando hay diputados que somos incumbentes y la gente va a medir y está midiendo al parecer, y es por eso la angustia de Carter y compañía, de que la gente tiene clarísimo que somos ciertos diputados, y en este caso yo, que hemos estado 100% en el terreno, cumpliéndole a la gente, tratando de ayudarles sus problemas y sobre todo representándolos en el Parlamento de buena forma. Ujú. La gente no va a cambiar su votación por lo que diga, en este Diputada. caso, una alcalde de afuera versus lo que ellos han visto en términos del trabajo territorial. Ujú. Diputada, ¿y usted cree que acá puede haber alguna señal de acercamiento hacia el mundo republicano, un guiño que tiene que ver más que con la elección del Distrito 12, con las, digamos, decisiones y corrientes dentro de la oposición, entendiendo que hoy día hay una derecha que está a tres bandas, digamos, en la elección presidencial? Mira, yo diría que no, y te lo voy a decir por qué, porque para mí Carter tampoco es un republicano. O sea, él está Ujú. ahí porque quiso, porque su hermano se fue, que tampoco es un republicano, no comparte las ideas del mundo republicano, y es cosa de ver las expresiones y declaraciones que hizo José Antonio Kast cuando dijo, cuando lo recibe, ¿no es cierto?, como candidato, como senador, dice, mira, las diferencias las vamos a dejar en un cajón, sobre todo los temas valóricos, y eso hace que los Carter no sean republicanos de frentón. Entonces yo por eso insisto, esto no es un tema de que Mario Desbordes se esté cambiando al sector Ujú. republicano. Mario Desbordes es una persona muy comprometida con Renovación Nacional, con nuestros principios, y esto hace relación con la futura elección de la mesa. Ujú. Esa es mi teoría, conociendo cómo es Mario Desbordes, que tampoco tiene pinta de republicano. Estamos con Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional. Diputada, hablemos de otro tema. El gobierno ayer anunciaba la decisión, después de lo que ha empezado Contraloría ya y de la publicación del decreto hoy día en el Diario Oficial, de la modificación sobre el destino de Punta Peuco como recinto penitenciario. Deja de ser un recinto especial, pasa a ser un recinto carcelario común y queda en ese sentido a disposición de Gendarmería para que sea utilizado para los fines que estime conveniente, para la posibilidad de que lleguen nuevos reclusos u otras características de ese tipo. Primero, ¿cómo interpreta usted la decisión del gobierno y cómo valora este paso? A ver, primero que todo, esta es una decisión que el gobierno tomó hace mucho tiempo. Ujú. Esto es un paso más que tenía que tener Contraloría, que es lo que se llama la toma de razón. Sí. Entonces, no es que hoy día hay mucha gente que dice que lo está haciendo por un tema electoral. Yo creo que más que electoral es por tratar de dejar un legado. A mí no me parece que vaya a ser tan importante el legado, porque uno ve que hay muchísima gente que tiene ignorancia sobre lo que es Punta Peuco, una cárcel que, si bien tiene mucho menos hacinamiento, y ojalá todas las cárceles no tengan hacinamiento, y en el fondo empecemos a nivelar
hacia arriba y no para abajo. Y él, como presidente de la República, tiene todo el derecho a hacer este cambio que él estime pertinente. Ahora, lo que nosotros estamos esperando para tener una opinión bastante más fundada es justamente saber qué es lo que dice Gendarmería, si se va a construir, porque supuestamente hay un proyecto de construcción, pero no sabemos si está el presupuesto tampoco, cómo se van a ampliar las plazas, qué tipo de Ujú. personas van a llegar a ese recinto. Recordemos que el promedio de edad creo que son 78 años. Mm. Y ojalá, bueno, sea una buena decisión, pero no es que al gobierno esto se le haya ocurrido ahora, es algo que No, yo claro, diría, y si es que no me equivoco, lo anunció probablemente en la cuenta pública, no lo así tengo muy es. claro. Entonces, mira, ojalá existieran más cárceles, mejores cárceles, todos tuvieran mejores condiciones, porque las cárceles necesitan ser lugares de recuperación, ¿no? Y no lugares donde las personas salen mucho peor de lo que entraron. Ujú. Entonces, veremos qué es lo que Gendarmería nos propone y yo espero que tenga mucho sentido y que no siga esa idea de mandar a mujeres, porque todos sabemos que las mujeres no son visitadas, es cosa que uno vaya a la cárcel de mujeres de San Joaquín y las filas son cortitas, la mujer vive muchísima soledad en la cárcel y para mí me parece que Diputada. sería terrible, además que la lancemos a un lugar lejano donde sus familiares no puedan ir. Ujú. A propósito de Punta Peuco, Johannes Kaiser dijo que él indultaría efectivamente a Miguel Krasnov y se entendía también que podría indultar a otros violadores de derechos humanos. Decía que era necesario cerrar ese capítulo y que esa era su disposición frente a este tema. Cuando fue consultado por este asunto hoy día en el debate presidencial de Archie. ¿Qué le parece esas definiciones? Y uno podría extenderlo a otros asuntos. Él dice que no debería haber recursos para el INDH, plantea que acá hay un asunto politizado detrás de las causas de derechos humanos. ¿Cómo ve usted esa visión que plantea el candidato del Partido Nacional Libertario? Mire, yo creo que nosotros, Chile, tenemos una política exterior y estamos sujetos a muchos tratados internacionales y me parece que en términos de derechos humanos eso está sumamente claro. Aquí no hay indulto. Lo que yo sí avanzaría muchísimo es el proyecto que tiene el senador Chaguán, que justamente es un indulto, no sé cómo llamarlo, pero es más bien misericordioso, por decirlo así, de Ujú. personas que son adultas, que ya han pagado suficiente, que ya no se acuerdan ni siquiera de lo que cometieron, porque muchos de ellos ya tienen sus facultades mentales perdidas y hoy día lo único que se hace es castigar a la familia. Yo creo que por ahí tendríamos que ir avanzando. O sea, Pero no está muy efectivamente, el lejos de tema de la los idea derechos de Kaiser, ¿o humanos, no? no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que no se debe politizar. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con que el Instituto de Derechos Humanos, cosa de escuchar a Sergio Mico, está metido en un tema muy político y eso no corresponde. Y en el fondo creo que tenemos que ir avanzando en la reparación y justicia para que Chile vuelva a su cohesión social y no sigamos cada 2 minutos hablando de esta tragedia que efectivamente enlutó la vida de muchas familias en Chile. Entonces, avancemos, pero de buena forma, con técnicos, de forma objetiva, pero aquellas personas que ni siquiera se acuerdan, y voy a usar una palabra que usó la hermana de una persona que le mataron a su hermano en la caravana de la muerte, y hace una carta en el Mercurio donde dice, donde esas personas ni siquiera se acuerdan de las monstruosidades que cometieron. Yo creo que ya han pagado en vida y yo creo que ahí tenemos que hacer como Chile un esfuerzo importante que da ciertas circunstancias, tenemos que ir avanzando y no sigamos castigando a las familias, que muchos de ellos Ujú. no tuvieron nada que ver en esa decisión. Diputada, ahora, de todas maneras, lo que manifiesta el discurso de Johannes Kaiser es una posición mucho más dura respecto a este tema, que no tiene que ver solamente con el indulto, sino también con una visión de cómo este asunto se ha politizado. Hace poco atacaba el servicio médico legal también por supuestos restos de detenidos desaparecidos que no han sido periciados, cosa que negó el servicio médico legal. Pero a lo que quiero ir es que hay una posición hoy día mucho más dura de parte de Johannes Kaiser, también de José Antonio Kast, que tiene una mirada muy crítica sobre el INDH, incluso de Evelyn Matei, que planteó que el plan de búsqueda era una suerte de venganza, que así lo había entendido. Después matizó sus dichos, pero de todas maneras esa frase generó harto ruido. ¿Cómo ve ese endurecimiento del tono en temas de derechos humanos Mm, de los representantes de su sector? Mira, yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, así que manejo bastante el tema. Yo creo que Johannes Heiser se defendió bastante bien el tema con el servicio médico legal, porque una cosa es periciar y otra cosa es terminar el proceso. Y yo creo que si hay algo que es una tortura
también es para las familias que están esperando todavía que su pariente aparezca o saber al menos dónde está, que no le entreguen o que no le digan que efectivamente sus restos óseos están hoy día en el servicio médico legal. Ujú. Yo creo que tenemos que, eso es parte de la reparación y me parece que eso es una tortura para la familia. Ahora, él mismo presentó un proyecto y eso yo invito a la gente que lo vea en cámara.cl, que la mayoría de la izquierda lo votó en contra, si bien el proyecto avanzó, donde Johannes Kaiser propone un tiempo determinado al servicio médico legal para que termine el reconocimiento de esta osamenta, que no se escude el tema de la pericia, porque en el fondo hay que llegar al final, al ADN, como dijo hoy día Evelyn Matei, a saber quién, de quién es ese, aunque sea una pequeña falange, pero para saber que esa persona, una parte de ella por último está ahí, y ahí poder hacer todo un recorrido para saber cómo esas osamentas llegaron al servicio Ujú. médico legal y de dónde aparecieron. Y yo creo que eso también es parte de la reparación. Pero vimos como la izquierda, y es cosa que usted pregunte a muchas de las personas y vean la votación, no quieren que eso se termine porque dicen que con eso se cierra el ciclo y la reparación y justicia no llega. Yo creo que están altamente equivocados y yo, poniéndome en el caso de una persona que se le desaparece un pariente, que lo encuentro lo peor que te puede pasar, porque yo creo que pasas toda la vida mirando la esquina a ver si lo encuentras, Sí, claro, la sobre todo incertidumbre. si es un hijo, Mm. es terrible. Diputada, pero entonces ¿Ah? usted coincide en ese punto con Johannes Kaiser de esas críticas al servicio médico legal. Por supuesto que las comparto porque ellos se defendieron diciendo están periciados, claro, tienen tantas cajas, tienen números, la uno, la tanto, no sé qué, no sé cuánto, pero no han terminado el proceso. Y yo te diría que parte de la tortura que puede vivir una familia justamente es eso, de no saber si efectivamente está ahí y no conocer el por qué mi hijo, mi cuñado, mi padre llegaron a estar en esas cajas hoy día en el servicio médico legal. Y hay El tema motivaciones el políticas ADN es muy, muy ¿Y importante. hay motivaciones Yo políticas, espero, cree usted, detrás de ese actuar o la forma de proceder sobre estos temas? ¿Qué es lo que plantea Johannes mira, Kaiser? yo espero que no, porque estaríamos muy, pero muy mal como sociedad. Pero efectivamente hay personas que la causa no la quieren cerrar y es cosa que tú le preguntes a personas a las cuales yo estimo mucho, como Lorena Pizarro, que ha sido una tremenda dirigente en esta materia, también la diputada Fríes, ¿no? Que defienden de que esto, el servicio médico legal no tiene por qué apurarse en terminar esta ubicación a través de un ADN de quiénes son las personas, porque consideran de que el proceso se estaría terminando y no se habría cumplido la reparación y justicia. Pero de verdad te lo quiero decir, Sebastián, yo creo que los jóvenes, sobre todo chilenos, Ujú. merecen escribir su propia historia y no pueden seguir hablando de lo que pasó hace 50 años. Lo tenemos que tener en la retina, en la memoria, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero Pero eso hay pasa también personas por que hacer justicia, efectivamente. efectivamente. Exactamente, por eso que la justicia se tiene que hacer y por eso es que el plan de reparación y de búsqueda, Evelyn Matei no dijo que lo iba a terminar. Yo te aseguro que conociéndola va a hacer todos los esfuerzos para que ese tema se zanje lo antes posible y ojalá no exista ninguna familia en Chile que no sepa dónde terminó el cuerpo de su pariente. ¿Y no hay un retroceso en materia de derechos humanos en estas posiciones más duras, diputada? Yo creo que Chile ha ido avanzando en materia de derechos humanos y es Ujú. cosa de ver los candidatos presidenciales que en su mayoría, yo en eso rescato Evelyn Matei cuando ella dice que ella no se pierde en la defensa del tema de los derechos humanos, de cumplir los tratados internacionales y también de la defensa de la democracia. Ujú. Yo creo que esas palabras hace unos años atrás no eran escuchadas normalmente. Hoy día yo creo que nadie podría negar que no existieron violaciones a los derechos humanos. Ujú. Lo que pasa es que se empiezan a entrampar, que mira que las circunstancias, que esto, que aquí, que allá. No puede volver a suceder nunca más, porque llevamos 50 años hablando del mismo tema y hay familias que hoy día no tienen esa reparación Ujú. mínima, que es vivir en paz. Diputado Sandón, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, ¿eh? Muy amable.